Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Hoy hay ceremonia y en medio de la tormenta. Hoy tenemos la segunda entrega de las 5 mejores historias del canal. Así que como siempre ajusta tus auriculares, apaga todas las luces y cuando estés ardiendo, no te preocupes, no temas, no es tu casa, es tu sangre. Es tu sangre que sabe que cuando oye Diales Perdidos hay calamidad. ¿Hace cuánto tiempo que nos conocemos? No sé, 10 o 12 años. Desde que te mudaste aquí al pueblo. ¿Pero por qué me preguntas esto? Era noche de viernes. Nos encontrábamos en el humilde porche de su casa, tomando unas cervezas y disfrutando de la tranquilidad del campo. Oíamos música. La música de campo, grillos, los relinchos de los caballos, el mugir de las vacas, las hojas de los álamos moverse por el viento y el crujir de las ramas. Era habitual en nosotros compartir esos momentos, a veces en mi casa, otras veces en la de él. A mí, mis hijos me venían a visitar de vez en cuando, pero a él, nunca nadie, jamás. Porque me acabo de dar cuenta que vos sabés todo de mí, y en cambio yo no sé mucho acerca de ti. Por ejemplo, ¿por qué esa maldita puerta siempre está con llave y no dejas entrar a nadie? Señalando dentro de la casa. Sé que estuviste casado, pero no porque me lo hayas contado, sino porque veo las fotos que tienes encima de la chimenea, e intuyo que eres viudo, porque ningún hombre que se haya separado tiene la foto de su exmujer. Esa parte no debí decir. Me traicionaron las cervezas. Su semblante cambió, me miró serio, tomó un trago y solo asintió con la cabeza. Le pedí perdón por haber hablado así, tan a la ligera. No tienes que pedir perdón. Volvimos a quedarnos en silencio, y por las dudas dejé de beber. Así estuvimos un largo rato, y cuando pensé que ya era hora de irme a mi casa, rompió el silencio. Sí, soy viudo. Desde hace 25 años, 3 meses y 4 días. Era la mujer más bella del mundo. No era muy alta. Tenía un largo pelo lacio y negro que le pasaba a la cintura y unos ojos marrones bien grandes. Me encantaba. Me volvía loco. Recuerdo que odiaba que hablara tanto. Hablaba demasiado. Y ahora daría todo por volverla a oír. Y tomó un trago de cerveza. Germán, lo siento, no era mi intención hacerte sentir mal. No te preocupes. Como bien sabes, soy un hombre solitario, de pocas palabras. Pero recién estuve pensando y decidí que necesito desahogarme con alguien. ¿Y quién mejor que un amigo? Así que pregúntame lo que quieras. Y sonrió. No podía irme a mi casa y dejar pasar esta oportunidad. Bueno, empiezo por una fácil. ¿Cómo es que vives sin trabajar? ¿Quién dijo que no trabajo?, exclamó riendo. Esos animales no se alimentan solos, señalando al campo. Vamos, tú entiendes a lo que me refiero. Me jubilé del petróleo. ¿Jubilar? Pero si como mucho debes tener 50 años. Eres como yo. No, tengo 71 años. ¿Qué? Y del bolsillo trasero de su pantalón sacó su documento de identidad y me lo enseñó. No podía creer lo que estaba leyendo. 2 de agosto de 1949. Pero no entiendo. ¿Acaso duermes en la nevera? Y nos echamos a reír. Luego de un rato de reírnos y hacer bromas acerca de su edad, me animé a preguntarle qué había detrás de la puerta que nunca abría ni dejaba entrar a nadie. Una jaula vacía,
¿Y por una jaula vacía de mierda no dejas entrar a nadie en esa habitación? Si quieres puedes entrar, y estoy seguro que tendrás mucha curiosidad y querrás saber más. Estoy dispuesto a contarte todo acerca de mí. Estoy cansado de guardar este secreto. Necesito desahogarme. No importa si me crees o no. Llevó sus manos al cuello y se quitó una cadena que colgaba una llave. Me la entregó y me dijo que fuera a matar mi curiosidad de tantos años. Él se quedaría sentado en el porche. Después de haberlo escuchado y ver que llevaba la llave colgando del cuello, me dio un poco de cosa. Pero me puse de pie. Entré dentro de la casa y me dirigí directo a la puerta. Puse la llave en la cerradura y la abrí. Era una habitación de 4x4. No tenía ventanas. Solo se podía entrar y salir por la puerta. No estaba amueblada. No había cama, no había ropero, ni un escritorio. Nada. Solamente la jaula en medio. Era grande, como 1,80 m de alto por 1 metro de ancho, con barrotes de hierro bien gruesos, muy sólida. Se entraba por una puerta reja que se podía abrir y cerrar por medio de un pequeño tablero digital. Me quedé atónito. ¿Por qué Germán tendría una jaula en medio de la casa? Mejor dicho, ¿para qué la usaba? ¿Qué animal enjaulaba ahí? Cuando regresé al porche, Germán me miraba sabiendo que debía esperar un momento a que digiriese la situación. Sí que tienes una jaula grande ahí. Bueno, no lo suficiente. Es bastante incómoda, dijo Germán en tono burlón. Pero, ¿qué haces ahí dentro? ¿Para qué la usás? Para proteger al pueblo. ¿Proteger al pueblo? ¿De qué? De mí. No entendía a qué se refería, pero por las dudas sonreí pensando que era otra broma. En cambio, él no se inmutó. Solo me dijo que prestara atención, que escuchara con atención porque me iba a contar su mayor secreto. Tomó aire y comenzó. Estoy maldito. He intentado todo por solucionarlo. Brujas, chamanes, gurús, pero simplemente estoy maldito. Entonces hace años tuve que recurrir a tener una jaula. La construí a medida, con acero reforzado, con más barrotes de lo normal. Si bien te pareció grande, es pequeña para cuando llega el momento en el que cambio. Debo estar incómodo, apretado, sin tener la posibilidad de hacer movimientos bruscos o hacer fuerza. Ahora se volvió cómico, pensé. ¿Qué me está contando? Seguro se estaba burlando de mí y se lo pregunté. A ver, ¿te estás burlando de mí? Porque no te estoy siguiendo, no entiendo. Por primera vez, después de mucho tiempo estoy hablando con todo mi ser, sin necesidad de estar ocultando algún trozo de información o actuando. Así que te pido por favor, si crees que esto es de locos, al menos escucha lo que tengo para decir. Hazlo por mí. Nunca había visto esa expresión en su cara. Se notaba desesperado, frágil, algo muy raro en él, siendo un hombre bastante reservado. Solo asentí y le devolví otra sonrisa. Desde que tengo uso de razón, mi casa fue un orfanato de monjas. Toda mi vida fue una constante subida empinada. Nunca tuve una vida normal como la de cualquier otro niño. A los 18 años, cuando cumplí la mayoría de edad, tuve que marchar del convento. Trabajé de todo, desde peón en las temporadas de fruta, hasta que conseguí años más tarde mi último trabajo en el petróleo. Pero tiempo antes, cuando tendría unos 16 o 17 años, se despertó la curiosidad de saber quién eran mis padres.
Tal vez tendría hermanos, o tan solo les preguntaría por qué me abandonaron. Así que luego de tanto insistir y escarbar entre papeles, di con toda la información. Mis padres biológicos estaban muertos, pero me enteré que tenía 6 hermanos más grandes que yo. Toda esa bronca que sentía en cierta manera se había ido. Pobres, gente de campo, tal vez no tendrían que darnos de comer y tuvieron que abandonarme. Mi cabeza se intentaba justificar. Conseguí un par de direcciones de mis hermanos. Para mi sorpresa no estaban lejos y me presenté en la casa de los 3 mayores. 2 me cerraron la puerta diciendo que no tenía ningún hermano más, que siempre fueron 6. Por último, me acerqué hasta la casa del mayor de todos. Por ese entonces ya era un hombre adulto, como de unos 35 años. Él fue quien me dio la noticia. Él fue quien me contó acerca de mi maldición. Me dijo que mis padres me habían abandonado porque era varón, el 7º varón. Entre lágrimas, me pedía perdón y me decía que los perdone. En el pueblo los estaban presionando. Había 2 opciones: o dejarme en la puerta de una iglesia alejada sin que nadie supiese nada, o que los vecinos me maten y que a mi familia la echen del pueblo. Entré en shock, intenté ser lo más cordial posible y me fui. Estaba aturdido. No podía creer que mis padres me abandonaron por una superstición, por cuentos de hadas o una leyenda, y el rencor regresó. Nunca más quise saber nada de ellos. Hasta que un día, como a mis 20 años, me encontraba trabajando en medio del campo, maciando postes para hacer un alambrado. Esa noche, mientras dormía en un tráiler, de pronto sentí un gran dolor estomacal. Sentía que mis órganos estaban luchando el uno contra el otro. Luego comencé a sentir cómo se desgarraba la piel, los mismos órganos también. Oía el quebrarse de los huesos. Todo era dolor. Respirar me dolía, hasta que me desmayé. Por la mañana siguiente me desperté desnudo, cubierto de sangre de una vaca que estaba muerta a unos cuantos metros de mí, y me encontraba congelado por el frío de la madrugada. Esa fue mi primera vez. En esos momentos, 1000 millones de pensamientos pasaban por mi mente, desde que me estaba engañando y jugando conmigo, hasta pensar que todo era cierto. Habían contradicciones en mí. Germán no mentía, nunca lo hizo. Siempre fue un hombre correcto y noble, no solo conmigo, sino con todo el mundo. Hizo una pausa para beber un trago de cerveza y continuó. En aquel entonces estaba aterrado. No sabía cómo lidiar con la situación. No entendía qué pasaba conmigo. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Qué había hecho mal para que Dios me castigara de tal forma? Hoy, después de vivir todo lo que viví, puedo asegurarte que Dios no existe. Solo existe el destino, y cada hombre tiene que afrontarlo de la mejor manera, porque es lo único inevitable. Entonces, era un joven de 21 años viviendo en plena oscuridad, pero siempre hay un poco de luz. En esos momentos terribles fue cuando la conocí. Los mejores 5 años de mi vida, pero también los más mentirosos. Mentía por amor, por su bienestar. ¿Cómo no iba a mentir, carajo? Si 3 noches por mes amanecía desnudo con un animal muerto a mi lado. Soy una bestia. Y Germán se llevó las manos a la cabeza, aguantando ese gran dolor que lo atormentaba. Veía cómo le recorrían las lágrimas por las mejillas, visiblemente afectado. Yo solo atiné a preguntarle si se encontraba bien, y él asentía con la cabeza, aunque algunas lágrimas continuaban saliendo de sus ojos. Nos volvimos a quedar en silencio.
Gracias. Me he quitado una roca de encima. Gracias, amigo. Al fin pude verbalizar lo que vivo. De nada, pero aún hay cosas que no me cuadran. La jaula es para ti. ¿Por qué dices que eres una bestia? Pregunté temeroso. En Rusia es el Volkotlak. En regiones de España lo conocen como lobo hechizado. En Sudamérica, el lobizón. Pero mundialmente es el hombre lobo. Todos los mitos que se contaban en el pasado son ciertos. Y hay personas que por solo el hecho de nacer ya estamos maldecidas. Vaya a saber uno por qué. Y sí, la jaula es para mí. No tengo control del lobo. Solo busca saciar sus instintos y la mayoría de ellos pone en riesgo a las personas. No soy un hombre malo, por eso me enjaulo. Como en las películas, cuando Germán contó lo que era, no se oía el crujir de las ramas, ni el mugir de las vacas, o el relincho de los caballos. Hasta los grillos se callaron. Solo predominaba un silencio sepulcral. Había una pregunta que me faltaba hacer. Aunque intuía la respuesta, debía preguntar. No podía irme a mi casa sin hacer esta pregunta. ¿Y cómo fue que quedaste vivo? Mi mujer, lo que tiene de hermosa lo tiene de inteligente. En nuestros últimos tiempos, se daba cuenta que le mentía en la cara. La excusa del trabajo, que debía viajar al campo, ya era insostenible. Esa noche inventé otra excusa, ya no la recuerdo. Pero seguro pensaba que la estaba engañando con otra mujer y me siguió. Esa noche me siguió, ¿entiendes? Si le hubiese contado la verdad, si solo le hubiese contado la verdad. Maté a mi mujer. Me comí a mi mujer. Germán se derrumbó en llantos y me nació abrazarlo. Lloraba como un niño. Esa noche decidí quedarme en su casa haciéndole compañía. Como a mitad de la noche, estábamos sentados frente al fuego de la chimenea. Germán, cansado de tanto llorar, se quedó dormido en el sillón. Yo no pude ni puedo dormir. Tengo mucho que digerir aún. Es todo tan extraño, tan irreal. Pero hay dos señales obvias en todo esto. La jaula y que 3 noches por mes a Germán no se lo ve. En la antigua y única taberna del pueblo, justamente esa noche no reinaba la algarabía. La taberna estaba empapada de hombres a los gritos reclamando seguridad, llantos de madres y familiares, de las víctimas y de los desaparecidos. Las altas temperaturas que habían en esa reunión combatía el frío que hacía afuera y cualquier otro frío del planeta. De pronto, un hombre adulto, con más de 60 años, parecía ser el que había organizado el encuentro. Tal vez era el alcalde. Golpeó fuerte una mesa y de un grito ordenó silencio para poder leer la carta que tenía entre sus manos. De acuerdo con el anuncio hecho a la soberana corte del Parlamento del Vallés, de que en los territorios de la Garriga, Figaró, Granollers y los pueblos de los alrededores, desde hace ya algún tiempo, a menudo se ha visto y encontrado un hombre lobo, el cual ha atrapado y arrebatado a varios niños, quienes desde entonces no se han vuelto a ver, y atacado y causado daños en las regiones a algunos jinetes que lograron repelerlo solo con gran dificultad y peligro de sus personas. Dicha corte, deseando prevenir cualquier peligro mayor, permite que quienes permanecen o viven en los mencionados lugares
A pesar de todos los edictos concernientes a la prohibición de la caza, se reúnan con picas, alabardas, arcabuces y palos para cazar y perseguir al mencionado hombre lobo en todo lugar donde puedan hallarlo o capturarlo, atarlo o matarlo, sin incurrir en ningún castigo, acordado en la reunión de dicha corte el día 13 del mes de septiembre de 1573. Las quejas, los gritos y los llantos se transformaron en un vitoreo general. El hombre adulto estableció que por la mañana siguiente los hombres del pueblo se adentrarían en el bosque a buscar al hombre lobo. También dijo que los jóvenes que tengan la fuerza necesaria para herir o matar a un animal deberían proteger el pueblo, proteger a las madres, a los hermanos y hermanas y a los ancianos. Esa noche nadie durmió. Los hombres se quedaron afilando palos y preparando sus armas. Las mujeres preparando comida para sus esposos. Sabían que tardarían unos cuantos días en volver a verlos. Y los más viejos se dedicaban a orar por la salud de sus valientes. Amaneció y todos se reunieron en la plaza de la iglesia a despedir a los valientes hombres. Los cazadores, que no eran más de 20, recibieron la bendición del cura. Hasta los perros que irían con ellos fueron bendecidos. Se despidieron por última vez de sus familias con un fuerte abrazo y marcharon. ¿Y Jauma?, preguntó un valiente cazador mientras marchaba hacia el bosque. No sé, hace días que no se lo ve. Ayer tampoco estuvo su mujer ni sus hijos en la reunión, dijo otro valiente. ¿Cuyons habrá sido víctima de ese maldito animal? Pobre mujer, mientras agachaba meneando la cabeza. El primer día de búsqueda no encontraron nada, ni siquiera un rastro, una pista de la bestia. Optaron por armar campamento en un claro, en donde la luz de la luna iluminaba y podrían tener una mejor visión nocturna por si el animal llegase a aparecer. La noche pasó sin sobresaltos. Además de los 4 o 5 hombres que montaron guardia, los verdaderos guardianes, los perros, atentos a cada ruido, no se gastaron en ladrar en toda la noche, debido a que todo ruido que sonaba era familiar para ellos, ruidos inofensivos. Al segundo día, los cazadores se dividieron. Un grupo fue dirección este y la otra mitad hacia el oeste. Quedaron en volver a encontrarse en ese mismo claro en 3 días. No se dijeron más que suerte y continuaron el viaje. La historia continúa enfocada en el grupo que fue hacia el este. A las pocas horas de búsqueda, los 2 perros que viajaban junto a ellos encontraron varios restos de conejos destrozados a lo largo de unos 150 metros. Los valientes aldeanos se pusieron en posición de combate y más alertas. Avanzaron lentamente, midiendo cada paso que daban hasta que la oscuridad los envolvió. Al ser invierno y al estar en el medio del bosque, rodeado por árboles, se les hizo de noche muy pronto. Encendieron las antorchas que llevaban consigo y caminaron en búsqueda de un lugar en donde poder acampar. Encontraron dicho lugar. No era el más adecuado, pero funcionaría como resguardo. Esa noche ninguno durmió. Todos estaban alerta. Ataron a los perros a un árbol porque se encontraban inquietos. Se había levantado una neblina densa que no dejaba ver más allá de 20 metros de distancia.
No importaba que el fuego delatara su posición, preferían ver. Por eso mantenían el fuego bastante animado. Cerca de la medianoche, los perros oyeron un ruido, se incorporaron de inmediato y se quedaron gruñendo. Los hombres, por su parte, hicieron lo mismo y se quedaron viendo hacia donde los perros gruñían. Nadie emitió una palabra, solo estaban alerta, hasta que de pronto se vieron unos ojos rojos entre los árboles y un vapor espeso cada tanto. Ese vapor que sale de la boca cuando hace frío. Estos ojos estaban como a 1 metro del suelo, pero poco a poco comenzaron a elevarse hasta sobrepasar los 2 metros de alto. Era una mirada expectante, inducidora del mayor pavor existente, y en efecto lo estaba logrando, porque en ese momento, en ese preciso momento, el temor se apoderó del campamento. Recordemos por un instante que estas personas realmente no eran cazadores, ni siquiera militares experimentados, simplemente eran aldeanos, impulsados por el afán de querer proteger sus familias. Toda esa tensión que habitaba en el aire fue rota por los ladridos de los perros. Querían desesperadamente salir tras esos ojos, pero por más fuerza que hicieran, las cadenas se lo impedían. ¿Qué hacemos?, gritó uno de los hombres. Y desde la negrura del bosque, sin aviso, sin rugir, sin delatarse y muy veloz, saltó encima del preguntón y de un bocado lo decapitó. Luego, también rápidamente se giró en dirección a los perros y de un zarpazo los mató. Esto ocurrió enfrente de todos. Fueron máximo 10 segundos. La lumbre de la fogata iluminó todo el atroz acto. Fue tanto salvajismo junto, tanta brutalidad desmedida, que los hombres se petrificaron del miedo, hasta que uno reaccionó disparando su arcabuz. La bestia fue herida, rugió del dolor y huyó. El aldeano que disparó tomó la posta de la situación y comenzó a alentar a sus compañeros de caza, de los cuales algunos no ocultaban el llanto al ver el terrible escenario de sangre. Este es el momento. La bestia está herida. Podemos seguir su rastro de sangre. Debemos hacerlo por nuestras familias y por Albert, el hombre que recién había muerto. Como pudieron, siguieron las gotas de sangre fresca que dejaba a su paso el hombre lobo. No era muy difícil de rastrear, debido a que a lo lejos se oía el rugir del dolor del monstruo. Más que una señal de ánimo para los inexpertos cazadores, esos rugidos eran un escalofrío de terror. «Apuremos el tranco», demandó el que hirió al animal. La sangre los guió hasta una choza muy rudimentaria, hecha de troncos y ramas apoyados uno encima del otro, internada en el medio del bosque. Un lugar muy estratégico para construirla, debido a que era muy difícil de ver o encontrarse con otra persona en ese lugar. Se acercaron con sigilo, pero dentro no estaba la bestia. Sí que había ropa, varias prendas de varón, pero un jadeo de dolor delató a la bestia. Estaba una vez más entre los árboles, acechando a los 9 hombres armados con picas, palos y armas. Caminaba entre los árboles alrededor de los valientes para despistarlos, hasta que uno creyó tener el lobo a tiro y disparó, sin tener suerte. Esto ocasionó que una vez más la bestia saliera de la negrura y atacara a un hombre. El hombre logró clavarle su pica,
pero muere de un zarpazo. La bestia intenta huir, pero rápidamente los hombres se le abalanzaron encima y comenzaron a pegarle con todas sus fuerzas. Hay que aclarar que el hombre lobo no es un simple animal peligroso, es un ser feroz, resistente y violento. De más está decir que no se amedrentó con los ataques de los humanos y devolvía los zarpazos más letales que podía lanzar. Pero fueron tantas veces las veces que fue golpeado, cortado, apuñalado, disparado, que poco a poco fue apagándose hasta morir. De los 8 hombres, solo quedaron 5 y 2 gravemente heridos. Después de haberse curado las heridas, quisieron cortar la cabeza del hombre lobo para demostrar en el pueblo que lo habían matado. Pero para su sorpresa, no había ningún monstruo tumbado en el suelo. Más bien, había un hombre, desnudo, cubierto de sangre. Era Jauma. «¡Maldito! ¡Maldito!», exclamó un sobreviviente. «Mira sus dedos de los pies», dijo otro aldeano. «Maldito, lo sabía, lleva la marca. Abandonó a Dios por unas monedas de oro, cobarde». Cortaron la cabeza y el pie derecho de Jauma, su vecino de casi toda la vida, para volver con la muestra de que era el lobo y adorador de Satán. En el camino de regreso, lamentablemente, debido a las graves heridas, un cazador murió. Solo llegaron 4. Se reunieron con los otros cazadores que marcharon al oeste en el claro pactado, festejaron y honraron a los valientes y regresaron al pueblo. Una vez en el pueblo, se dirigieron directamente a la casa del alcalde, enseñaron las evidencias y el viejo dedujo que la familia de Jauma también había negado a Dios y jurado fidelidad al diablo. Así es, como en el pueblo, esa misma noche, no solo mostraron las evidencias de que habían matado al hombre lobo que tanto daño había hecho al Bayés, sino que también presenciaron la quema de su familia. ¡Hey! ¿Todavía estás aquí? Entonces suscríbete y continúa oyendo la siguiente historia, llamada Graciela. Amor, brujas y lobos. Crepúsculo, sacala del ángulo. En un humilde y pequeño pueblo al pie del bosque, cerca de lo que hoy sería Cesaró, Italia, el calor del sol decía presente por las tardes de primavera. El viento entraba dentro del bosque haciendo que los pinos se mecieran, creando música natural. En un claro, antes de ingresar al bosque, se encontraban los más jóvenes del pequeño poblado, trabajando, cuidando sus ovejas, mientras éstas pastaban. Esa era la vida de un pasado no muy lejano. Las madres hacían todos los quehaceres del hogar. Los hombres se ocupaban de la leña, los animales, el comercio, y los hijos ayudaban a sus padres. Por otro lado, ellos aún eran jóvenes, pero se querían demasiado. Se criaron juntos, casi tenían la misma edad. Tal vez ella era unos meses más grande. Las familias se hacían bromas entre sí, porque por más que esta parejita se encontrara escondidas, sus padres lo sabían todo y tácitamente lo aprobaban. Por las tardes, cuando salían al claro a cuidar las ovejas, lo hacían un poco más alejado del resto de los jóvenes para tener algo de privacidad. En esos momentos,
Entre risillas nerviosas se declaraban inocentemente amor eterno. Él le prometía que siempre la cuidaría, que formarían una gran familia y que haría lo imposible para darle una mejor vida. Y ella solo suspiraba y se sonrojaba al oír las promesas. Una vez al mes, los hombres viajaban hasta la ciudad más cercana en búsqueda de provisiones o intentar hacer algo de dinero. Se ausentaban todo un día y ahí estaba él, acompañando a su padre. Ese día para ellos dos era un castigo, porque no podían verse. Jóvenes. En el mercado, el tópico central de conversación era la aparición de una bruja por las zonas. En pueblos más alejados habían desaparecido niños. Los puesteros sugerían correr la voz y que cada pueblo se protegiera. Que haya una bruja siempre es un gran peligro, pero además no andan solas, siempre las acompaña el diablo. En cada pueblo que pisa en una de estas arpías, siempre cae una maldición, expresó un comerciante. Esa misma noche, al regresar al pueblito, los cabezas de familia pusieron al tanto a sus mujeres e hijos más grandes. No querían asustar a los más pequeños. El tiempo pasó y el amor de estos dos jóvenes crecía y crecía, hasta tal punto que ya no temían ser vistos juntos. Todo el mundo lo sabía, y repito, con muy buenos ojos. Un mes después, los hombres debían de viajar a la ciudad, y como siempre, nuestro enamorado debía acompañar a su padre. Ese día, ella fue sola a cuidar a los animales, claro, con los pocos niños que quedaban en el pueblo, pero esta vez decidió caminar aprovechando la tarde de verano. Se adentró un poco en el bosque, como tantas otras veces. Caminó entreteniéndose con la flora y los cantos de las aves, hasta que alguien la llamó. «Hola, no te asustes, no quiero hacerte daño», dijo una voz femenina. La joven, visiblemente asustada, tartamudeó. ¿Quién eres? ¿De dónde te encuentras que no te veo? Y detrás de un árbol salió una mujer, vestida completamente de negro, pero que de alguna forma el vestido hacía resaltar toda su belleza. Su piel era pálida, casi del color blanco. Tenía rasgos faciales muy finos y delicados, pero tenía unos ojos oscuros, negros, capaces de derrumbar una de las humildes casas del pueblo si se lo proponía. A medida que se fue acercando a la joven, lo hacía con un caminar súper delicado. No se sabía si caminaba o levitaba. «Mi nombre es Amalia y estoy de paso por estas regiones. En realidad, estoy buscando a alguien que pueda ayudarme». La joven, desconcertada, la continuaba viendo con desconfianza, y cuando estaba a punto de preguntar algo, Amalia la interrumpió. «Estoy buscando una persona capaz, que pueda ayudarme a alivianar el trabajo. Alguien inteligente, alguien como tú. ¿Cómo es tu nombre?», preguntó la bruja. «Mi nombre es Graciela», y un poco más relajada, pero aún alerta, preguntó. «¿Qué clase de trabajo es?». «Nada complicado. Tendrías que buscar ciertos elementos que necesito para poder hacer bien mi trabajo. Y a cambio de eso, te pagaría con un florín». A la joven se le iluminaron los ojos al oír que pagarían con una moneda de oro, y rápidamente pensó que podría ayudar a su familia. La bruja la tenía justo donde quería. «Yo puedo hacer ese trabajo.
dijo Graciela. Claro que sí, no me cabe la menor duda. Cuando te vi, lo supe. Eres muy inteligente. Entonces la bruja, usando palabras complicadas y nunca oídas por la casi analfabeta Graciela, halagándola y haciendo énfasis en que le iba a pagar con una moneda de oro, logró hacer que la joven cayera en la trampa. La bruja también logró que Graciela inocentemente le contara acerca de su enamorado y la hizo beber un brebaje bajo el engaño de que nunca se acabaría el amor entre ellos dos. Luego le dijo que volviera con sus ovejas y que no le dijera nada a los padres, que ella misma iría al día siguiente a la puerta de su casa a contarles y pedirles permiso para que Graciela trabaje para ella. Graciela, contenta, se fue corriendo y ansiosa por empezar con su nuevo trabajo. Mientras tanto, Amalia, al verla marchar, comenzó a hablar. Comenzó a verbalizar palabras en el aire. En el mar océano, sobre la isla de Buyán, en una planicie abierta, brilla la luna sobre un tronco de álamo cortado, en el bosque verde, en el valle. Alrededor del tronco cortado camina un lobo peludo. Debajo de sus dientes está el ganado con cuernos, pero el lobo no se aventura al bosque, no vaga por el valle. Luna, luna, cuernos dorados, funde la bala, desafila el cuchillo, pudre la estaca, haz que teman el hombre, la bestia y el reptil, para que no puedan atrapar al lobo gris ni arrancarle su oculto calor. Mi palabra es esta, mi palabra es firme, más firme que el sueño o que la fuerza de los héroes. Graciela despertó en su casa. La madre la abrazó rápidamente mientras lloraba. Seguidamente el padre se sumó en ese abrazo. Dentro de la casa también estaba el joven enamorado. A Graciela la habían encontrado otros niños que estaban cuidando sus animales desmayada días atrás. Estuvo 4 días con fiebre tumbada en la cama. Los padres la atendieron sin descanso y rezaban e imploraban a Dios por su recuperación. Al 5.º día, Graciela estaba una vez más de pie, haciendo todas sus tareas como si nunca hubiese pasado nada, hasta que de pronto recordó la charla que tuvo con Amalia. Le preguntó a los padres si no había venido esa mujer que le había ofrecido trabajo. Los padres le preguntaron qué mujer y le dijeron que seguro estaba desvariando por la fiebre. La pobre Graciela quedó con la duda de saber si fue cierto o un desvarío. Más allá de eso, todo había vuelto a la normalidad. Incluso se fortaleció el amor que había entre estos jóvenes. Graciela se enteró todo lo que hizo su amado para que ella se recuperase y de cómo se puso a disposición de la familia para ayudar. Hasta que una noche, una maldita noche, mientras ya estaban todos en sus casas, Graciela comenzó a sentirse mal. Primero empezó a toser, cada vez más fuerte, hasta llegó a escupir sangre. La familia se empezó a asustar y no sabían cómo ayudarla. Para ese entonces, Graciela estaba revolcándose en el suelo, gritando del dolor. Se podían oír sus huesos romper. El padre se abalanzó sobre ella para intentar sujetarla, pero lo que obtuvo fue un pedazo de piel de su hija. Dentro de esa casa era un griterío de terror. A Graciela se le desprendía la piel, se le caía la carne del cuerpo, revelando el ser que iba bajo ella. Una mujer lobo, un ser demoníaco,
feroz, con una voracidad incontrolable. Graciela ya no era Graciela, sino una bestia que no distinguía el bien del mal, y así fue como mató a cada integrante de su familia y alimentándose de ellos, para luego huir en dirección al bosque. Al oír todos los gritos, varios vecinos salieron a ver qué sucedía, pero solo lograron ver la huida de la bestia. El poblado entró en pánico al enterarse de la masacre. Solo el joven enamorado se dio cuenta que no se encontraba el cuerpo de su amada. Buscaron por todos lados, pero no la hallaron. Finalmente, los pobladores dieron por sentado que la bestia la había devorado, que ya no tenía caso seguir buscando. Al día siguiente, Graciela despertó, desnuda y cubierta de sangre en medio del bosque, y a su lado se encontraba Amalia, con ropa y una sonrisa macabra. Despertó con una sensación de asco, y cuando vio que tenía las manos cubiertas de sangre, comenzó a vomitar. Vomitaba sangre que obviamente no era de ella, y trozos de carne. A medida que iba expulsando y ver lo que salía de su boca, más asco sentía y con mayor fuerza vomitaba. Amalia disfrutaba de la asquerosa escena con una sonrisa dibujada en su rostro, hasta que intervino cubriendo a Graciela con las prendas que llevaba. «Ven, acompáñame, vamos a lavarte». La condujo hasta un pequeño riacho que había dentro del bosque, que por cierto era un lugar desconocido para Graciela. Nunca se había adentrado tanto. La pobre joven era un mar de lágrimas. No podía dejar de llorar. No recordaba nada de lo que había hecho, excepto por unos cuantos flashes que se presentaban en su mente cada vez que cerraba los ojos. Y eso la atormentaba. Luego de haberse lavado y vestido, con mucho temor le preguntó a la bruja qué había pasado, qué había hecho. Amalia, con esa cara de bella mujer compasiva, tierna y solidaria, le respondió con su verdadero ser, ese ser oscuro, malvado, ese ser que se alimenta y goza del sufrimiento ajeno. Eres una mujer lobo, querida. Bueno, no lo eres. Te he convertido. Graciela la miró atónita, sin entender nada, y la bruja se dio cuenta. Sí, ya sé. Déjame explicarte. Te he engañado. Necesito distraer a las personas mientras robo a los repugnantes niños para darlos como ofrenda a mi amado. Entonces te he tendido una trampa. El brebaje que has bebido, creyendo que era para amor eterno, en realidad propicia la transformación. Así que todos los ataques y desapariciones de niños que ocurran en el futuro serán culpa tuya y no mía. Y no hace falta ser bruja para darse cuenta que tu primera transformación fue en tu casa, y viendo toda la sangre que has traído encima, te has cargado a tu familia. Y soltó una risilla. Todos los flashes, todas las imágenes que veía Graciela cobraban sentido. Se colmaron sus ojos de lágrima y una vez más rompió en un desgarrador llanto. 2 segundos después, la bruja comenzó a reír a carcajadas. Regresaré al pueblo. Explicaré que todo fue obra tuya, bruja. Me creerán. Marco me ayudará. Lo sé, porque él me lo prometió y me ama. Graciela intentaba buscar una solución. Si tú haces eso, te matarán porque sabrán que eres la mujer lobo. Y si te mueres, yo misma mataré a tu enamorado y a toda su familia.
¿Qué eliges? ¿Vivir siendo una bestia unas cuantas noches al mes y tu Marco y su familia viven tranquilamente? ¿O te entregas y mueres, pero sabiendo que iré tras ellos para matarlos de la peor manera? Dime, ¿qué eliges? Y fíjate, no somos tan distintas. Las dos matamos por amor. La única diferencia es que yo no soy una bestia peluda y horrible, dijo Amalia cínicamente. Ya sin lágrimas de tanto llorar, cayó al suelo y comenzó a maldecirse a sí misma por haber sido tan ingenua e inocente. Maldito el momento en que te crucé, bruja. Gracias por el cumplido, y prepárate, que solo te quedan unas cuantas horas de luz. Yo las aprovecharía antes de cambiar para buscar un refugio donde vivir. ¿Cambiar?, repitió Graciela. Sí, hoy y mañana. El efecto de la luna llena dura 3 días, querida. Lo bueno de todo esto es que luego no recuerdas nada. Y se desvaneció en el bosque. Así es como durante casi un año, Graciela atacó a decenas de pueblos de alrededores. Cuando se transformaba, perdía todo tipo de moralidad. No era esa joven tímida, inocente y callada que solía ser. Más bien era una bestia en mayúsculas, sin piedad, pura violencia sin límites. A su vez, la bruja aprovechaba para secuestrar niños, y obviamente las culpas no recaerían en ella, sino en la pobre Graciela. La joven todos los días rezaba y rogaba el perdón de Dios por todas esas personas que había matado salvajemente. Todo lo hacía por amor, para salvar la vida de su amado y su familia. Sabía que no estaba bien, pero su amor por él era más fuerte. Y en efecto, era el amor más puro y noble que pudo haber existido, porque después de casi un año de la supuesta muerte de Graciela, Marco llevaba una flor todos los días a su tumba. Lloraba y también se reprochaba no haber estado para ayudar a Graciela o morir a su lado. Las desapariciones y muertes de niños, jóvenes y adultos para ese entonces eran preocupantes. Algo debía de hacerse. Era evidente que cada pequeño poblado no se podía defender por su cuenta, ni siquiera la única ciudad. Se decidió armar una campaña de voluntarios para cazar al hombre lobo, adentrarse en el bosque y solo salir una vez que la bestia estuviese muerta. Más de 60 personas se apuntaron, más que nada, hombres que vivían en pueblos cercanos al gran bosque. Obviamente, se apuntó Marco. Él tenía un motivo más que suficiente para darle muerte. Y lo acompañó su padre para cuidarse las espaldas, el uno al otro. En cuanto al plan, era bastante arriesgado. Entrar al bosque en tiempos de luna, cuando estuviese bajo la forma de lobo, ya que cualquier otro día el hombre pasaría desapercibido entre la multitud. Se agruparon en campañas de alrededor de 10 personas, se establecieron zonas y entraron al bosque. En la segunda noche de caza, el grupo de Marco y su padre se encontraban muy dentro del bosque. Decidieron atrincherarse en un escondite natural que estaba formado por rocas y troncos caídos. Uno de los hombres esparció sangre de conejo que llevaba consigo e hizo una pequeña montaña con los cuerpos. Esa era la carnada, y ahí esperaron escondidos en la penumbra, hasta que a lo lejos se comenzaron a oír unos pasos pesados y un respirar profundo y rasposo.
Esos sonidos cada vez comenzaban a oírse más y más cercanos. El animal se encontraba justo donde los hombres querían, y uno de ellos hizo una seña con la cabeza para aquellos que tuviesen armas de fuego se preparasen. Levantó su mano y al bajarla hirieron al animal, pero este, desorientado y enfurecido, se abalanzó encima del primero que vio. Los que estaban armados con picas y alabardas caseras se abalanzaron encima del monstruo, mientras sus compañeros recargaban sus armas. La bestia se movía rápidamente y ágilmente, no obstante, recibía estocadas y golpes, hasta que se oyó otra señal, pero esta vez con un grito, y todos los que estaban luchando cuerpo a cuerpo con la bestia se tumbaron en el suelo, y acto seguido, el hombre lobo quedó duro en el suelo, inmóvil, había muerto. Los hombres, más allá de las heridas, celebraron la tremenda hazaña. Oigan, quiero y ordeno que cada uno de nosotros apuñale a la bestia por última vez antes de ser quemada, en conmemoración a todas las víctimas. Hoy, hermanos, hemos salvado muchas vidas, dijo la misma persona que dio todas las señales durante el ataque. A todos los presentes le pareció una gran idea. Entonces formaron una fila y cada uno le dio una estocada. Por cada estocada, los demás aplaudían y vitoreaban. Llegó el turno de Marco, y este tenía en su cabeza la cara de su amada, y junto con la estocada soltó un gran grito de desahogo. Por fin había muerto el culpable de la muerte de su Graciela. Una vez que cada hombre dio su último golpe a la bestia, luego juntaron leña para formar una pira e incendiarla. Al cabo de un momento, la bestia recobró el cuerpo humano. Pero miren lo que tenemos aquí. Esto sí que no me lo esperaba, dijo un cazador. Todos se agolparon alrededor del cuerpo, solo para darse cuenta que el hombre lobo en realidad era una mujer lobo, y que ahí yacía muerta la mujer maldita. Marco tardó unos segundos en darse cuenta, y cuando por fin lo hizo, se le aflojaron las piernas y estaba a punto de romper en llanto. Justo, el padre lo tomó fuerte del brazo y le dijo en voz baja pero firme: «Aguanta, muchacho, aguanta. Si se enteran que había alguna especie de vínculo con ella, también seremos condenados. Así que aguanta, hijo». Marco sacó fuerzas de donde no las había. Tuvo que presenciar cómo quemaban a Graciela. Sentía un dolor agudo en el pecho que no lo dejaba respirar. No podía llorar y no se explicaba cómo su amada se convirtió en una mujer lobo. Unos días después, una vez en el pueblo, pudo llorar todas sus penas. Lloró hasta casi deshidratarse. El padre le hizo jurar que no se lo contara a nadie, ni siquiera a su madre. No quería asustarla. Y luego lo abrazó, haciéndole saber que contara siempre con él. Marco había matado a una mujer lobo. Marco había matado al amor de su vida. Nunca supo cómo fue que Graciela terminó siendo una bestia, pero ya no importaba. Ahora estaba tranquilo porque sabía que su Graciela estaba en paz, y sin importar el clima o el tiempo, Marco siempre se presentaba ante la tumba de su amada a dejarle una flor. Por último, cuando Graciela estaba siendo quemada, oculta entre los árboles y la oscuridad, Amalia presenció todo. «Maldita, ahora voy a tener que buscar otra oveja.
para convertirla en lobo. Niños, no teman. ¿Cuántas veces les dije que son solo viejas historias, mentiras? No hay que creer que el diablo pueda alterar realmente el cuerpo del hombre, convirtiéndolo en una forma bestial. Lo que nosotros vemos en el mundo natural está destinado al servicio de Dios y no al de los ángeles malvados. Esos extraños casos que antes les he contado deberían de saber muy bien que príncipes y jueces han hecho que se les diera un buen castigo. Eso contaba el anciano y sus nietos al calor de la lumbre. Bueno, venga, una historia más, que estoy animado. Y vació de un solo trago el vaso de vino. Los tres hermanos estaban un tanto asustados por las historias que le contaba su abuelo por las noches, pero se lo pasaban bien, se entretenían y disfrutaban a la vez. Tal vez el más pequeño, alguna que otra noche tenía pesadillas que lo hacían despertar a los llantos, y por eso a mamá no le gustaban las historias del abuelo. Y el viejo comenzó. Hace unos cuantos años atrás, cuando yo era como ustedes, existía una bruja por esta zona. Vivía en una cabaña en el bosque, acompañada por 2 perros, 2 mastines, feroces si se lo proponían y muy obedientes con su dueña. Pero esta bruja no era una bruja cualquiera, no hacía el mal, tenía el poder para hacerlo, pero no lo hacía. Más bien, se dedicaba a recolectar plantas, hierbas, raíces, hojas, todo para preparar medicina para todo aquel que lo necesitara, a cambio de unas pocas monedas. Ustedes tres pensarán que estoy hablando de una vieja, curvada, con un lunar en la nariz, y los 3 jóvenes asintieron con la cabeza. Pues qué equivocados que están. Era una mujer joven y esbelta, con prendas de colores marrones y verdes, en concordancia al bosque. Era una persona muy hermosa. Resulta ser que una tarde, un niño del pueblo enfermó muy fuerte. Durante varios días y varias noches, estuvo tumbado en la cama sudando de frío y volando de fiebre. Los padres ya no sabían qué hacer. Todas las noches oraban de rodillas por su buena salud, y los medicamentos del doctor del pueblo no surtían efecto, hasta que una vieja de un pueblo vecino comentó acerca de esta bruja, de todo lo que hacía y de cómo había sanado un pariente suyo. Los padres del niño enfermo, desesperados, sin titubear, enviaron a su hijo mayor al bosque, a la casa de la bruja, a que le diera algún remedio o pócima que le quite el sufrimiento a su hijo. Y así fue que el muchacho, sin pensar, se internó a caballo en el bosque, en búsqueda de la bruja. Después de un tiempo de tanto cabalgar, el joven dio con el lugar. Guardó una distancia prudencial debido a que los perros se encontraban de pie justo enfrente de la puerta de entrada, ladrando ferozmente, hasta que su ama abrió la puerta y con una voz tranquila acompañada de un movimiento sutil de su mano, hizo que los canes callaran. Ella le indicó al muchacho que se acercara, y cuando estuvieron frente a frente y se vieron por primera vez a la cara, hubo una conexión invisible, tácita, como si de pronto una luz brillante, una luz cálida, abrazara esos cuerpos. Lo invitó a pasar, y él, tartamudeando, le explicó todo lo que estaba ocurriendo con su hermano. Ella, luego de escuchar los síntomas, comenzó a moler hierbas para infusión y preparar un ungüento. Aunque adrede, todo esto le llevó más tiempo de lo normal, debido a que estaba disfrutando de la compañía. Cuando el joven regresó a su hogar,
Entregó el paquete a su madre con todas las indicaciones de uso. Y al cabo de unos días su hermano se encontraba jugando en el prado con los demás niños del caserío, como si nunca nada hubiese pasado. En cuanto al apuesto muchacho, comenzó a ausentarse de casa. Primero, varias horas. Luego, todo un día. Después, varios días, hasta semanas. Se iba a casa de la bruja. Se habían enamorado. Y ahora, a ustedes tres, les voy a decir algo. Les voy a decir algo que es ley. Deben de tenerle miedo a las brujas, no enamorarse. Y el más pequeño de los tres, y a su vez el más curioso, preguntó: Abuelo, ¿por qué? Porque una bruja adquiere su poder del diablo. En verdad, no es un poder, es una maldición. Y todo aquel que se una a ella o la siga está maldito también. Y así es como el pobre muchacho firmó su muerte. Una noche, varios hombres del pueblo lo siguieron hasta casa de la bruja y en su cara lo degollaron e intentaron matarla también a ella, si no fuese por sus perros que la defendieron con la vida. Dicen que era tanta la tristeza, era tanta la ira desmedida, la sed de venganza, que el tiempo alteró. Durante semanas del cielo caían truenos ensordecedores y llovía sin cesar despiadadamente. Era tanta su cólera, era tal su llanto rabioso, que sin saber que estaba embarazada, engendró un hijo, engendró una bestia, una persona que podía cambiar por las noches a un lobo. Un ser que atrapa hombres y niños, sacándolos de sus casas para comérselos, y escapa con tal astucia que no puede ser herido por ningún arma ni artimaña. Y cuando este niño creció y supo la verdad, su madre, la bruja, dijo: Ahora sí, como no supieron dejarnos en paz, enviaré en vuestra contra la bestia de los campos, que los devorará como a sus rebaños. Así que niños, cuando oigan por las noches de truenos un aullido, es mejor que se cubran muy bien con sus mantas. Y el viejo sonrió. Hola. Lo que voy a contar es en referencia al video que vi acerca del lobizón. Particularmente, no sé si es cierto, pero esto me lo contó mi padre y varias veces, tanto de pequeño como de adulto. Mi papá fue un hombre de campo, casi toda la vida vivió en Las Ovejas, un pueblito al noroeste de la provincia de Neuquén, limitando muy cerca con Chile. Sus últimos años, entre los hermanos lo trajimos a la ciudad para poder cuidar de él. Resulta que mi padre, cuando tenía como unos 20 años, vivía un poco alejado del pueblo, en una humilde casa, y junto con mi abuelo trabajaban con animales, ovejas para ser más exactos. Ese verano le tocó hacer solo a él la veranada. No sé por qué motivo mi abuelo no lo pudo acompañar. Para los que no sepan qué es la veranada, es arriar las ovejas hacia la zona de alta montaña para que pastoreen en temporada de verano. Era un viaje como de un mes, ida y vuelta. Se recorrió un total de 50 kilómetros arriando más de 150 ovejas. Mi abuelo le dio un revólver por precaución, porque en ese entonces había muchos gauchos ladrones, tanto chilenos como argentinos, que cruzaban de territorio a robar animales, y muchas historias no finalizaban bien. Y así es como mi padre cuenta que se fue con las ovejas, el caballo y 2 perros. Tenía demasiada experiencia para su edad y no le temía la oscuridad ni soledad del campo. Los primeros días pasaron bastante tranquilos. Cuando sabía que estaba empezando a oscurecer, buscaba algo que hiciera de reparo, hacía un fuego, comía y pasaba la noche.
Después de 15 días, empezando el viaje de regreso, hizo el mismo ritual de siempre antes de oscurecer. Buscó reparo cerca de un arroyo. Las ovejas todas se fueron a beber agua y los perros también. Él armó un fuego, se cocinó y estaba tan cansado que no recuerda cuándo se durmió. Solo recuerda que se despertó por los ladridos de los perros. También el caballo relinchaba como si algo lo molestara o estuviese inquieto. Cuando se levantó extrañado, descubrió cerca del arroyo 2 ovejas muertas, destrozadas. Asustado regresó hasta el mini campamento y de un saco tomó el revólver pensando que habían sido gauchos que le habían matado las ovejas, pero no encontró rastros de nadie, ni siquiera huellas de otros caballos. Luego de un rato de estar alerta, llegó a la conclusión de que pudo haber sido un puma, pero por las dudas, desde ese día comenzó a llevar el arma en la cintura. La siguiente noche, después de haber comido, decidió estar más atento. Intentaba dormir de a tramos y echarle un ojo a los animales. De pronto, los perros otra vez volvieron a ladrar. Mi padre saltó de la manta en la que estaba recostado y vio cómo los perros se le fueron al humo a un animal. Rápidamente comenzó a correr con el arma en la mano tras los perros. Silbaba para que se detuvieran, pero no hicieron caso. Lo siguiente que escuchó fue un alarido de dolor y justo detrás, un rugido. En esa parte cuenta que las piernas se le entumecieron del pavor y acto seguido disparó al aire haciendo que ese puma saliera huyendo. Al verlo huir, no supo describirlo. No había suficiente luz como para hacerlo, pero de algo estaba seguro. No era un puma, era demasiado grande para hacerlo. El pobre perro estaba muerto. Nunca había visto algo así, con tanta rapidez y de una sola mordida. Lo había destrozado. Al día siguiente, empezó a apresurar el tranco y por la noche, con un lazo ató al perro a un árbol para que no corriera la misma suerte. El miedo y el deber de proteger los animales lo mantuvo despierto. Sentía que desde algún lado lo estaban vigilando, pero esa noche la bestia no se presentó, ni esa, ni en un par de noches más. Transcurría la mitad del viaje de regreso. Durante el día nunca ocurría nada, pero las noches eran el problema. Entonces, se detuvo en un lugar adecuado para pasar la noche. Buscó leña para hacer fuego, ató al caballo y al perro, contó por encima las ovejas y se preparó la comida. Más tarde, estaba sentado al calor del fuego, cabeceaba porque se estaba quedando dormido y el perro comenzó a ladrar. Y papá se incorporó de inmediato, pero no se movió. Vio al perro para ver en qué dirección ladraba, y ahí es cuando lo pudo ver, bajo la luz de las estrellas. Lo describía como un lobo, con patas largas y pelaje oscuro. Era el lobo más grande que había visto. Su respirar profundo y agitado hacía que mi padre temblara del miedo. Estaba acercándose muy lentamente a una oveja distraída, hasta que esa bestia se abalanzó y de un zarpazo la mató, para luego devorarla salvajemente. Mi padre dice que no sabe de dónde le nació el valor porque estaba totalmente aterrado, pero le disparó 1, 2, 3 veces, y no conforme, le disparó los 6 tiros que tenía el tambor del revólver, haciendo una vez más que la bestia huyera, y sabiendo que al menos 2 tiros impactaron, rápidamente recargó el arma y se quedó quietecito cerca del fuego, alerta por si regresaba. Así estuvo toda la noche. Durante el resto de las noches, ese lobo no apareció, y cuando al fin llegó a su casa le contó todo a mi abuelo. Desde ese entonces,
Mi papá empezó a contar su experiencia con la gente del pueblo, diciendo que había visto al lobizón y hasta le disparó. Algunos no le creían, pero otros decían que era cierto y sumaban sus experiencias. Más o menos un mes después de la veranada, mi papá con mi abuelo se encontraban en el pueblo en la única tienda de ramos generales y en una charla se enteró que por la zona de Andacollo y Huinganco, dos pueblos vecinos, unos gauchos habían encontrado a un joven muerto en el medio del campo a disparos. Lo curioso fue que lo encontraron desnudo y además todo picado por los chimangos. Según esta noticia, mi papá se adjudicaba haber matado al lobizón. Bueno, espero que les haya gustado este Top 5 y claro, como siempre suscríbete, así muy pronto te estaré contactando en otro. Y al perdido